¿Sí? ¿Lo tienen? Amén. Amén. Verso 42. Capítulo 10, verso 42. Y dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Amén? Amén. Este es un pasaje en el cual Pedro tuvo una revelación mientras estaba orando. Dice que del cielo bajó como un lienzo, con cuadrúpedos, con reptiles, con todo tipo de animales, y una voz que le decía: Pedro, manda y come. Y él dijo: no, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Pero a su vez también Dios le habla a un hombre piadoso que se llamaba Cornelio, gentil, no era judío, era gentil, y le dice que mande a buscar a Pedro. Todo ese es el pasaje, pero lo que quiero esta noche compartir con ustedes es un tema muy sencillo. Dice que mientras estaba hablando Pedro, que le estaba diciendo que en Jesucristo tenemos salvación y perdón de pecados, que eso lo sabemos todo, ¿o no? Sí. Amén. Amén. Yo creo que Cristo murió en la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre para perdonar mis pecados. Amén. Amén. Es personal. Amén. Mis pecados, su sangre me ha limpiado y me ha preparado para vivir con Él eternamente. Amén. Pero antes que terminara Pedro de explicar todo esto, dice que descendió el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas. Y luego Pedro dice: ¿qué impide ahora que estos que han hablado en lengua, se está refiriendo no a los judíos, sino a los gentiles? ¿Por qué quiero compartir esto en esta noche? Porque ahí en los gentiles entramos nosotros a tener los beneficios de recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Pero aún hay otros beneficios más. Dice: ¿qué impide que estos sean bautizados? Y entonces le dice: y mandó, el verso 48 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y fíjate qué interesante que es, porque en los Hechos de los Apóstoles, en cada una de las situaciones de bautismo, bautizaban en el nombre de Jesús. Claro, si uno toma el versículo en el nombre de Jesús, entonces nos vamos a encontrar que solamente tendríamos que bautizar en Jesús. Pero acá los apóstoles se refieren no a Jesús en el nombre de Jesús, sino en el mandato de Jesús. Y nos vamos a ir a Mateo. Mateo 28. Capítulo 10. ¿Sí? Amén. Capítulo 10, capítulo 28, versículo 10. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id y dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y ahora saltamos al verso 18. El verso 18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo, y escuche bien esto, Jesús se acercó y les habló ¿a quiénes? A los discípulos, ¿no es cierto? A los apóstoles. Le dijo: toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. ¿De quién es toda la potestad? De Jesús. ¿No es cierto? Vale. Por tanto, ahora le habla Jesús a sus discípulos y le dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué le está diciendo? Le está dando un mandato. Una cosa es que yo, Bernabé, diga, vamos a hacer tal cosa, y otra cosa es que diga, Jesús ha mandado a hacer tal cosa. O sea, ¿quién tiene toda la autoridad? Jesucristo. ¿Quién mandó a hacer discípulos? Jesucristo. Le dio una orden precisa, le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que cuando los apóstoles se referían en el Nuevo Testamento, digamos en los Hechos de los Apóstoles, se referían bautizando en el nombre de Jesús, era bautizado en el mandato de Jesucristo. Porque ¿quién es el mayor? Sino Cristo Jesús. Amén. Y entonces en ese mandato, ¿y el mandato cómo es? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nosotros queremos hacer una religión, pues solamente podemos leer el texto y no el contexto. Si leemos el texto, que muchas veces yo lo he comentado, ¿no? Hay un texto que dice, Judas se ahorcó. Es un versículo, ¿verdad? Otro versículo dice, ve y haz lo mismo. Y otro versículo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. ¿Qué entiendes? ¿Que te tienes que ir a ahorcar? Está fuera de contexto. Y todo lo que está fuera de contexto es un buen pretexto para hacer una religión diferente a la doctrina de Jesucristo. Vamos a ir a Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque muchos pecan pensando, bueno, la gracia del Señor, si yo peco, el Señor dice en su palabra, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, el justo. Amén. Pero claro, el tema de pecar, yo puedo tomar la gracia de Dios y estar pecando todos los días. Pero la Biblia dice, tened cuidado, que vuestros nombres pueden ser borrados del libro de la vida. Amén. La palabra de Dios dice que ninguno que pisoteare la sangre de Jesucristo entrará al reino de los cielos. Amén. Entonces la palabra acá me dice, ¿vamos a tomar la gracia para andar en pecado? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Se refiere a Cristo Jesús, porque Él fue el que mandó a bautizar. Aunque Jesucristo dice que no bautizaba, sino sus discípulos bautizaban en el nombre de ¿qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros, que estábamos muertos en delitos y en pecado, ahora tenemos que andar ¿en qué? En vida nueva. ¿Sí? Porque dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjate qué interesante que es y qué importante que es el bautismo. El bautismo, ¿por qué dice que tiene que ser sepultado? Yo siempre digo, cuando la usanza antes era hacer un hoyo en el suelo, cuando alguien se moría y lo ponían ahí, ¿y qué le tiraban? ¿Un puñadito de tierra y lo dejaban así? No, los tapaban con tierra. O sea, ser sepultado, ser sumergido debajo del agua, y cuando salimos del agua somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, verso 12.
primero vamos a leer el capítulo 2, 12. Y después vamos a ir al 3, 12. ¿Sí? Colosenses capítulo 2, verso 12. Dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. A vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Amén? Y ahora el 3:12 dice: vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Sí? Y ahora fíjate el verso 13, qué importante que es para nosotros que decimos que andamos en vida nueva. Si alguno no se ha bautizado todavía, vaya preparándose, en agosto vamos a tener bautismo. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Por qué digo esto? Porque es importante el ser bautizado. Porque somos sepultados con Cristo para andar en vida nueva. Dice el verso 13, 3:13: soportándoos unos a otros. Y perdonados unos a otros. Dígalo más fuerte. Soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera vaya, ya me chafarro. No me puedo quejar. Dice: si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vaya, ya no me puedo quejar. Mira que las ovejas son, mira que fulano me hace, no aprenderá nunca. Porque siempre nos quejamos de otros, no de nosotros mismos. ¿Usted alguna vez se paró al espejo y se miró y dijo: pero será posible como eres? No, no. Al contrario, se para en el espejo y dice: qué guapo que eres. Yo había visto a alguien más guapo que el que está enfrente del espejo, es más guapo que yo. Fíjate qué interesante que es. ¿Por qué? Porque cuando estamos sepultados con Cristo a través del bautismo y resucitamos a andar en una vida nueva, la vida nueva se tiene que ver en nosotros, ¿o no? Sí, sí. Claro, pero cuando la palabra de Dios me dice: vestíos pues, verso 12, 3:12, dice: vestíos pues como escogido de Dios. ¿Por qué me manda a vestirme el Señor? Porque cuando usted nace, ¿cómo nace? Sin ropa, ¿no? Usted ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, se tiene que vestir. Vestido pues como escogido de Dios. ¿Y cómo son los escogidos de Dios? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Madre mía, cuánto me falta a mí para poder ser un hijo de Dios. Amén. Amén. Porque claro, vestidos como escogidos de Dios. Si vamos a Efesios, vamos a ver las vestiduras, ¿no es cierto? Y las vestiduras de un ser escogido de Dios, es uno, como dice 1 de Pedro 2:9, ¿no? Dice: pues sois real sacerdocio, nación santa, un sacerdote. Las vestiduras, ¿cómo tienen que ser? Según Efesios, dice: vestidos pues, ¿de qué? La armadura. De la armadura. Hay que tener una armadura. ¿Por qué tenemos que tener una armadura? Y no nos podemos vestir con túnicas blancas. Nos vestiremos con túnicas blancas cuando estemos en la presencia del Señor en la gran boda del Cordero. Pero hoy nos tenemos que vestir con una armadura, con un yelmo, ¿no? Con un escudo. Digo yo, ¿para qué sirve el escudo? Para proteger. Para proteger, ¿no? ¿De quién nos protegemos? De los brazos del enemigo. ¿Del hermano que está al lado? No. El diablo. ¿De mi mujer? Del enemigo. No es con ellos, ¿con quién? Con el enemigo.
Ajá, muy bien. Si yo me tengo que revestir con un yelmo, el yelmo es un casco. ¿Para qué? ¿Sabes por qué? Porque el diablo te larga dardos. Y son pensamientos. Y los pensamientos no buscan ni la paz, ni el gozo, ni la benignidad, ni la bondad, ni la paciencia, nada. Los dardos que vienen son dardos de fuego, que tratan de romper la armonía. Porque dice la palabra que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Yo siempre digo, ¿a destruir qué? Dos cosas. A destruir tu vida de santidad. La primera. Porque a la puerta está el pecado. Le decía Dios a Caín, a la puerta está el pecado, Caín. Y Caín dijo, sí, igual, si mato a mi hermano no pasa nada. Vino el Señor y le pregunta, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le responde Caín? ¿Qué sé yo? ¿Acaso soy un guarda de mi hermano? Y ya Dios le había dicho, ten cuidado que el pecado está ahí. Entonces, vienen los dardos del enemigo a nuestra cabeza. Ahí donde se generan las malas influencias y los malos pensamientos. Y el qué dirá, y qué pensarán, y qué harán. Pero nosotros nos tenemos que revestir como santos, ¿sí? Vestidos pues como escogidos de Dios. Santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Qué quiere decir entrañable misericordia? ¿Qué es la misericordia de Dios con nosotros o nosotros tenemos que usar la misericordia? Nosotros tenemos que usar de misericordia. Tenemos que usar benignidad. Ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué es benignidad? ¿Qué es? ¿Qué es benignidad? Ser benigno. Pensar siempre bien. ¿Cómo es? Pensar siempre bien. ¿Y eso se puede hacer? Sí. Yo lo... Se debería hacer si somos hijos de Dios. Ahora, qué fino que estamos cuando de pronto pensamos, vaya a saber, ¿por qué no han venido esta semana? Se habrá querido quedar viendo el partido. Para pasear tienen dinero, pero para venir a la iglesia no. Esos son dardos. Ahora, si yo empiezo a pensar y empiezo a poner esos dardos en lugar, llegará un momento en que yo mismo me estaré envenenando. Gloria a Dios. Porque ¿qué dice la Biblia? Que mientras pequé, mis huesos se corroen. Y el pecado es pensar mal de los demás. Y el pecado. Ahora, si nosotros tenemos que usar benignidad, hay algo que nos hace falta para usar benignidad y es humildad. ¿Usted ha visto que el pastor es humilde? ¿Me compró un Ferrari ahora? No. La humildad no es porque sea el pastor o quien sea. La humildad es algo que viene implícita en tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Porque nadie es humilde. Amén. A veces dicen humilde, mira, el pobre gente es humilde porque es carenciado. Y no es verdad. Hay carenciados que no son humildes. Pero la humildad solamente te la puede dar el Espíritu Santo. Amén. Y cuando tienes humildad es que el Señor te va a probar y te va a llevar y te va a enseñar a ser humilde. ¿Sí o no? Sí, Señor. Porque nosotros por nosotros mismos no somos humildes, para nada. Pero Dios nos está enseñando. Amén. Dice que tenemos que tener mansedumbre. Vaya palabrita. Mansedumbre. Eso va junto, es manso y lo otro no sé si será lumbre. Dice mansedumbre. ¿Qué es un manso? La gente que acepta todo. No. Una persona tranquila.
¿Qué comemos? La palabra dice que de lo que uno come se engorda, ¿o no? ¿Qué comió hoy día? Muy bien. Se va a engordar 200 gramos, 300 gramos con la pizza. Pero, ¿comió de la palabra de Dios hoy día? ¿Se puso a orar por la mañana y darle gracias a Dios por lo que tiene? Si usted tiene algo, es el Espíritu de Dios. Y sabes, hay algo que se pone en comunión con Dios y es el Espíritu Santo. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Amén, aleluya. Ok. ¿Cómo puedo yo ponerme en comunión con Dios si por la mañana me levanto y lo primero que le digo, Mirta, ¿has hecho el café con leche? Apenas me levanto por la mañana, gracias Señor, porque grandes son tu misericordia. Porque en este día, con tu amor y tu paz y tu benignidad y tu templanza, llenarás mi vida para que yo pueda tener un día glorioso. Amén. Amén. Ahora, si yo llego a preguntar y no me conteste, ¿cuántos han tenido un día glorioso hoy? Amén. Aleluya. Porque primeramente para tener un día glorioso hay que darle la gloria a Dios. Y cuando nosotros damos la gloria a Dios, el día glorioso es para nosotros porque cada día vamos acercándonos más a la estación donde tenemos que llegar. Amén. Amén. Al lugar donde está esperado para usted y para mí. Está preparado. ¿No es cierto? ¿Qué cosas? Vestiduras blancas, un lugar espectacular para que usted pueda glorificar y exaltar el nombre de Jesucristo. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Amén. Amén. Bueno, algunos sí, otros no. Sí. Yo no digo hoy día, no digo mañana. Pero algunos dicen, no, ya todavía no. Pero hoy día tenemos la oportunidad de glorificar el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mansedumbre. Dice, acá a mí me gusta porque dice benignidad de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Yo sabía de uno que oraba a Dios y decía, Señor, te pido que me des paciencia, pero dámela ya. ¿Qué tal? No tenía paciencia para nada. Pero yo le voy a confesar, usted no pida paciencia. Porque si usted pide paciencia, dice que la prueba de fe produce paciencia. ¿Ven? Hay que tener paciencia, ¿no? Y escuche bien lo que digo porque después le voy a hacer preguntas individuales. A ver si se han enterado de lo que estoy predicando. Claro. Claro. Yo le estoy diciendo lo que necesitamos para luego preguntarle, a ver, ¿qué he dicho? Y no le pidan el vídeo al Pedro porque no lo va a tener todo grabado. Necesitamos tener de Dios paciencia. Lo único que nos da paciencia es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una vez que tengamos paciencia, podemos seguir leyendo el versículo 13. Soportándonos unos a otros. Madre mía, esto es terrible. Es terrible. ¿Sabes por qué? Porque el que menos se soporta soy yo. Yo no me soporto a mí mismo. Y usted va a decir, ¿por qué? Porque cuando yo no me soporto, los que están al lado mío me molestan. Pero cuando yo me soporto en Cristo Jesús, los que están al lado mío van a ser de bendición. Amén. ¿Usted no se ha dado cuenta de esto? Yo siempre veo a Jesús. ¿Cuántos discípulos tenía el Señor? 12 discípulos, ¿no? Y había uno que lo iba a entregar. ¿Sí? ¿Quién era? Judas Iscariote. ¿Cuántos años estuvo con Judas? No. 3 años. Ahora,
Si Jesucristo sabía que Judas lo iba a entregar, primeramente. Sí, señor. Segundo, dice que metía la mano en la bolsa. Era el tesorero y metía la mano en la bolsa. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué lo soportó? ¿Sabes? Cada uno de nosotros cumplimos el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Amén. Hay vasos que son de honra y hay vasos que son de deshonra. Yo siempre oro al Señor y digo, Señor, yo quiero ser un vaso de honra para que tú uses este vaso con la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Soportándonos unos a los otros. Bueno, a otros. Y perdonándonos unos a otros. Y eso es una de las cosas que más me costaba a mí. Perdonar a los demás. ¿Sabes por qué? Porque mi sangre, mi descendencia de siciliano, me lo impedía. Amén. ¿Tú has visto las películas de Sicilia? Sí, señor. ¿No? ¿Qué dicen? No te dicen. No te dicen, no, te voy a ganar. Simplemente te miran, te hacen el dedo así, te dicen, espérate. Y pueden pasar 1 año, pueden pasar 5, pueden pasar 20 años y luego viene. Entonces, pero acá la Biblia me dice, perdonándoos unos a otros. Yo tengo que saber perdonar como Cristo me perdonaba. Sí, señor. Ahora, para esto, primero tengo que reconocer que Cristo me ha perdonado. Amén. Porque si yo soy muy bueno y no tengo pecado, ¿de qué me va a perdonar el Señor? ¿Cierto, Jaime? ¿Usted no ha visto a Jaime, que es el más bueno de toda la congregación? ¿Es bueno o no? Sí, sí. ¿Quién se anima a decir amén? Pero, oye, si no tuviera Cristo, buena pinchita sería. Pero como está en Cristo, sí que es bueno. A ver, porque dijo el Señor, no hay ninguno, ni uno bueno. Pero en Cristo sí que tenemos perdón. Amén. Entonces ahí dice, si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora yo le voy a explicar cómo Cristo le perdonó a usted y cómo Cristo me perdonó a mí. Sí, señor. ¿Sabe cuál fue la obra de Cristo para el perdón de sus pecados? La sangre derramada en el Calvario de la cruz. Gloria a Dios. ¿Ven? Amén. Yo digo, especialmente las mujeres cuando se ponen a coser, ¿sí? ¿Alguna vez se pinchó con la aguja? Amén. ¿Duele o no? Y cuando se pincha dice, gloria a Dios, ¿cómo he perdonado a mi hermano? No, cuando se pincha le duele, por ahí le salen garabatos, ¿no? Pero imagínate si una mínima aguja que te pincha te duele, ¿cómo habrán sido los clavos que traspasaron sus manos? Gloria a Dios. Los clavos que traspasaron los pies. La lanza del soldado romano que traspasó su costado derramando sangre y agua. Cuando sale el agua es porque ya no tenía más sangre. De ese modo, Cristo te ha perdonado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora yo tengo un desafío en esta noche. Y escucha bien. El desafío de esta noche es que tú puedas perdonar a aquellos que los tienes ahí agarrados. Porque la Biblia dice, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya. Amén. Y todo lo que será desatado en los cielos se desatará en la tierra. ¿Quiénes tienen autoridad para desatar? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes qué voy a desatar yo a aquel que me debe dinero? Ya no me debes. ¿Sabe quién se está desatando? Se estoy desatando yo. No el que me debe dinero, sino yo. Necesito desatarme de los pecados. ¿Sí? Si yo me quejo de mi mujer todos los días, ¿qué va a pasar? ¿Quién está atado? ¿Ella o yo? Si tú te quejas, Maite, si tú te quejas de Jaime, sería desagradecida. No te quejas de un hombre tan bueno. ¿Sabes?
el amar al prójimo es una cosa muy difícil. Sin Cristo es casi imposible. Sí, Señor. Porque si nosotros, que amamos a los que más queremos, Gloria a Dios. pero a los que no queremos no los amamos. Imagínate tú, el Señor dijo, amad a vuestro prójimo. Como a ti mismo. ¿Cómo es la respuesta? ¿Cómo? Como a ti Como a ti mismo. mismo. ¿Verdad? ¿Y yo me amo? Ahora, yo te pregunto a ti, ¿tú te amas? Sí. Claro que te amas. Te lavas, te miras al espejo, te pones guapo, comes por la mañana, al mediodía, por la tarde y alguna cosa por la noche. ¿O no? Sí que te amas. En cuanto tienes un dolorcito, para el hospital. A ver que te den algo para que no te duela. ¿Te amas o no? Sí que te amas. Ahora, ¿cómo nos amó Cristo? Con amor eterno. Gloria a Dios. Nos ha dado un lugar para estar con Él por la eternidad. Gracias. Entonces es necesario que los que hemos sido muertos al pecado, andemos en vida nueva. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, Aleluya. creo que quedó claro que en los Hechos de los Apóstoles bautizan en el nombre de Jesús. Es en el mandamiento de Jesús. Amén. No es en el nombre de Jesús solamente, es en el mandamiento. ¿Y el mandamiento cuál es? Ir y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a poner de pie, vamos a alabar al Señor.